Hola niñas, buenas tardes. Gusto por Buenas aquí tardes. Buenas tardes. y compartir un ratico pues ameno de información acerca del trabajo que la profesora María Rodríguez ha dado. Jean Paul, estoy pues aquí presentando a mis compañeras. Vamos a compartir información generalizada acerca del análisis de la inflación, desempleo y cómo se ha comportado el PIB en los últimos 5 años en Colombia. La ciudad que decidimos elegir fue la ciudad de Cali. Entonces, vamos a ver qué tanto ha impactado el tema del COVID-19 y otros sucesos que se han venido desarrollando durante este último año a la economía y el comportamiento del desempleo en nuestra ciudad. ¿Listo? Entonces, por aquí le doy el paso a mi compañera Jamie, que nos va a regalar un poquito más de información. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Jan. Muchas gracias, compañeros. Bueno, nada, estaba leyendo sobre el DANE los últimos 5 años acá en Colombia, que la inflación anual del IPC, a pesar de que en el 2016 estuvo en el 5.8, estaba observando en el DANE que ella ha ido reduciendo. En el 2017 estuvo en el 4.1, en el 2018 en 3.2, y ahí fue bajando y revisando en el 2020, a pesar de lo de la pandemia, de todo lo que nos está pasando, la crisis sanitaria, la economía mundial pues que se presentó, tenemos en el momento una inflación del 1.6 ahorita en Colombia. En el 2020 pues con corte de 2020, no sé, Joana, ¿cómo ve esa inflación de la información del DANE? ¿Cómo la ve? ¿Qué opina? Buenas tardes, ¿cómo están, compañeros? Muchas gracias, Jamie. Bueno, de acuerdo a la información del DANE, esto nos ha afectado a todos. Gracias a la pandemia hemos sufrido también que la inflación tiene que sube, que baja. Entonces, la economía se ha deteriorado gracias a eso. Entonces, pues, según la información, cada vez vamos bajando. Hubo un año que quedó ahí en intermedio, pero ahora en el 2016, en el 2019, ahí estuvo como intermedio. Entonces, pues esperemos que todo esto siga cambiando para nuestro beneficio. Adelante, les cedo acá a mi compañera Nadia, a ver qué sigue opinando de nuestro tema en general. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, les comparto también que de acuerdo a las estadísticas, en cuanto al desempleo en los últimos 5 años, ha incrementado. Para el 2015 teníamos un porcentaje del 8,9. Cada año aumenta prácticamente un punto y el año más alto fue el 2020, donde estuvo con un 15.9. Básicamente el tema de la pandemia afectó. Adicional a eso, llegando pues como a Cali, que es la ciudad en la que nosotros estamos centrados este año, en el 2021, el tema del paro nacional. Cali fue una de las ciudades más afectadas, entonces el tema del desempleo no ha sido posible pues que mejore. Nada, pues esperando que, como dice Joana, esto con todo el tema de la reapertura económica, ahorita también con el tema de la vacunación, que eso ayuda para poder que el sector económico, restaurantes y demás se pueda abrir un poquito más y generar pues esos empleos. También se generó mucho tema de emprendimiento, que eso ayuda también a pues como empresas pequeñitas a que la gente pueda salir adelante. Ahorita ya pues le doy el paso a mi compañera Raquel para que nos comparta cómo ve lo que yo cuento, lo que les comparto y qué ha visto del PIB. Hola chicos, buenas tardes. Les puedo contar que el PIB tuvo una caída del 5.3% comparada al año pasado. Esto fue lo que nos llevó a una crisis económica y esto fue lo que nos llevó a un paro nacional, ya que el PIB es importante porque es como una cadena cíclica. Es decir, las empresas producen y los colombianos debemos de consumir el producto o servicio que ellos nos ofrecen. Como todo esto nos llevó como a una pérdida económica. Esto hizo que el PIB cayera muy, o sea, el PIB bajó muchísimo,
muchísimo comparado al año pasado. Les recuerdo que el departamento encargado de hacer todas estas mediciones es el DANE y normalmente estas mediciones se hacen trimestrales. Muchísimas gracias, Raquel, por la información. De verdad es súper importante. Bueno, presente que todo este tema, todos esos factores son variables y como haciendo un análisis cortico aquí de todo eso se dio. ¿Por qué? Porque tengan presente que muchos restaurantes estuvieron cerrados, hubo desabastecimiento de alimentos por el tema del paro nacional. Digamos, principalmente aquí en Cali el tema del turismo se vio demasiado afectado, todo estuvo cerrado, entonces eso hizo que todo se fuera abajo. ¿Cuáles fueron, digamos, las propuestas de impacto del gobierno que como que lograra emerger un poquito más del tema de la economía, implementar el día sin IVA, hacer algunos alivios tributarios? Entonces eso hizo obviamente que la demanda, una vez digamos estaban los mercados desabastecidos y se empezaron a aplicar ese poco de alivios, como que una vez la familia encontraban más productos que comprar, la demanda fue aumentando y se fue como regulando todo ese tema de la deflación que sufrimos en aquel momento, pero a hoy en día, gracias a Dios, hemos logrado encontrar como algo de estabilidad debido a lo que decía mi compañera Nadia, de que muchas personas están emprendiendo, entonces todos esos emprendimientos locales hacen que haya una estabilidad financiera a nivel general, se puede decir. Sí, correcto. Muchas gracias. Bueno, y cambiando de tema, vamos a hablar sobre el análisis del equilibrio en el mercado de bienes y servicios y el mercado monetario, todo lo que conlleva las variaciones que tiene el sector, también la movilidad de las curvas hacia la derecha, hacia la izquierda, cuando es creciente, cuando es decreciente, y tenemos algunos ejemplos a continuación. Bueno, principalmente la curva IS, la idea principal es hallar el nivel de renta o el PIB, que quiere decir el Producto Interno Bruto. La curva IS muestra todas las combinaciones de renta y tipos de interés real para los mercados de bienes y servicios real, para que estos bienes y servicios estén en completo equilibrio, ¿cierto? El equilibrio de la curva IS va a representar una situación en la que todo lo que se produce en la economía es consumido por todos los sectores de la economía, tanto por el sector público, por el sector privado y el sector exterior. Entonces, para ello vamos a hablar un poquito y vamos a colocar un ejemplo, hablando aquí en armonía de la curva IS, cuando se desplaza, por decirlo así, hacia el costado derecho, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar en este caso de una empresa que está pensando en hacer un ajuste, un ajuste o el cambio de su maquinaria para aumentar su producción en la temporada decembrina y de esta forma pues darle mejor capacidad, mayor crecimiento a la compañía sin afectar pues la liquidez con la que van a realizar todo este tipo de ecuaciones. Para ello está Jamie, nos va a explicar cuál es el beneficio o en sí cuál es el comportamiento de la curva hacia el costado derecho y qué quiere decir el movimiento hacia el costado derecho de la curva IS. Jamie. Bueno, entonces, ¿qué les podría decir, chicos? Como el ejemplo que está dando Jean Paul de esa empresa que tiene prendas de vestir y que ya por la fecha decembrina quiere aumentar el consumo, entonces, primero se debe realizar un préstamo, pues porque a veces no hay totalmente liquidez en la compañía. La idea de realizar un préstamo es poder revisar si en el banco en el momento la tasa de interés es baja, porque si la tasa de interés es baja, podemos aumentar el consumo, podemos aumentar la inversión, podemos aumentar el gasto público y eso pues en algún momento reduce los impuestos. Cuando eso sucede, cuando aumenta el consumo autónomo, cuando la inversión aumenta, cuando se reducen los impuestos, cuando la tasa de interés es baja y es buena para invertir, podemos observar que la curva IS se desplaza a la derecha. No sé, Nadia, si en ese ejemplo, Joana, puedas estar, como dice, de acuerdo conmigo o tienes algo cuando es diferente a lo que estamos
mencionando. Bueno, la curva siempre va a disminuir. En el caso de la izquierda, va a tener unos ítems o unos, ¿qué le digo? ¿Cómo es la palabra? Unos casos opuestos. Va a disminuir el consumo, va a disminuir la inversión por parte de la empresa, va a disminuir el gasto público por parte del gobierno y va a aumentar los impuestos. Entonces, a raíz de esto, teniendo en cuenta pues el ejemplo que estamos acá dialogando, podemos decir que la inversión autónoma por parte de la compañía aumenta y por eso podemos desplazar la curva hacia la derecha y hacia la izquierda. Hacia la derecha es porque el interés es bajo. Ok, o sea que podemos concluir que el interés juega un papel fundamental. Es una decisión que toman todas las personas para invertir en proyectos. O sea, siempre que un interés esté bajo, es ahí donde podemos hacer una buena inversión, donde podemos ofrecer una tasa de interés que nos favorezca para que la renta y el interés como son inversamente proporcional, a mayor tasa de interés, menor consumo y a menor demanda de bienes. Entonces, por eso los países contribuyen de manera positiva. No sé qué recomendaciones, Jean-Paul, quieras hacernos en estos momentos. Y que obviamente pues cabe destacar que aparte del tema de interponer la tasa de interés cada país, detrás de todo esto viene el tema de la política fiscal, ¿no? O sea, del tipo de manejo interno que le dé cada gobierno, digamos en este caso Colombia, a la inversión, a la disminución de todo lo que tiene que ver con la política de carácter público, asimismo se va a ver afectada o se va a ver beneficiada este tipo de tasas de interés que le da el gobierno nacional a aquellas entidades de las cuales son pues algunas empresas dependientes. Pues mi recomendación más allá de todo esto es que obviamente hay que buscar el momento propicio para que la economía del país pues pueda irse a la alza cuando los impuestos estén totalmente por debajo pues del promedio normal, que es el momento cuando se debe de invertir, que es el momento cuando se le debe de ganar, como se debe hacer ese colchoncito para aumentar la liquidez de las empresas y que así el patrimonio pueda aumentar de esa forma. Esas serían como mis recomendaciones para la inversión de cada empresa. Sí, yo también pensaría lo mismo. O sea, se debe unificar los estándares para que las personas interactúen entre los mercados de bienes de inversión, y ya que ello es clave para impulsar la economía de un país. No sé si Nadia quiera aportar algo adicional. Joana. Sí, bueno, es un punto clave, ya que los bancos también deben de establecer políticas para así poder tener como algo estándar, que lo que son las tasas, para que la economía estemos siempre ligados con lo que va en la economía. Bueno, por mi parte, les comparto que el cálculo de la curva IS tiene diferentes variables. Algunas de ellas son producción, consumo, impuesto, inversión, entre otras. Actualmente, después de la pandemia, tenemos mucha afectación en el tema del empleo como tal. Hay demasiado desempleo y eso ha generado que muchas de las personas, como lo decía en la primera parte del video, donde estábamos hablando toda la afectación como tal, empresas o emprendimientos, por decirlo así, y para nosotros poder tener esos emprendimientos necesitamos un capital. El capital muchísimas veces, en su alto porcentaje, es por medio de un banco, y allí en esos cálculos de la curva tenemos que tener en cuenta eso, porque a mayor tasa de interés, menos acceso podría tener la cantidad de personas al préstamo de libre inversión o bueno, por el motivo que lo solicite, ¿sí? Ahí cuando hablas de las curvas, podemos decir que la curva LM
puede ser ascendente cuando la tasa de interés sube. Si la tasa de interés sube, siempre va a subir, la gente va a correr a invertir a los bancos, a abrir CDTs, y eso hace que la curva vaya hacia la derecha. Ahí es cuando dicen que la curva LM es el equilibrio en el mercado del dinero, a comparación de la IS, que es el equilibrio en el mercado de bienes y servicios. ¿Y qué más era? Bueno, adicional también en cuanto a la curva LM, esta nos muestra el lugar geométrico en el que se hallan todas las combinaciones entre rentas y tipos de interés, ¿sí? También nos hablan de los activos financieros. Estos se clasifican en dos, que son rentables y no rentables. Entonces, en este tipo de activos, cada individuo toma la decisión de qué parte de su riqueza puede destinarla a dinero como tal y qué parte a bono. Ahí también les podemos concluir que el modelo ISLM es un modelo que busca caracterizar el equilibrio macroeconómico a corto plazo. Este modelo fue creado en 1378 por Haynes. También podemos decir que los tipos de interés son para controlar la inflación, ya que si la oferta se reduce, los precios suben y la tasa de interés sigue lo mismo. Exacto. Entonces, la curva LM representa los diferentes equilibrios entre las rentas y los tipos de interés. Exactamente, provocados en un mismo nivel de renta de la economía. Y todo esto va conectado al PIB y con esto podemos definir como la economía de un país o de una empresa. También en los cuadros que anexamos en el trabajo, podemos mirar las curvas cómo van siendo ascendentes de acuerdo al interés y la renta y a los modelos que tenemos para hacer estas curvas.